A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito con Marjorie. El Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes, marcada por un alarmante aumento de homicidios, la presencia de organizaciones delictivas transnacionales y una creciente percepción de inseguridad en las principales ciudades. Según cifras oficiales, el país ha pasado de ser un punto de tránsito para el narcotráfico a convertirse en un centro de operaciones estratégicas para estas redes criminales, lo que ha derivado en violentos enfrentamientos y en un deterioro de la convivencia social. Hoy nos acompaña Lorena Piedra, experta en seguridad y con amplia trayectoria en el análisis y diseño de políticas públicas en este ámbito. Con ella exploraremos el panorama actual, los desafíos inmediatos y las soluciones propuestas para devolver la tranquilidad a la ciudadanía. Especialmente en un año donde los planes de gobierno para las elecciones del 2025 comienzan a marcar la agenda pública. Bienvenida, Lorena, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Un saludo cariñoso a tu distinguida audiencia. Gracias a ti, Lorena. Bueno, hay tantos temas para hablar y el tiempo nos va a resultar corto. Quisiera que me ayudes inicialmente con un panorama quizá general, para pasar de lo general a lo particular, sobre la situación que vive el Ecuador hoy en día en tema de seguridad. Bueno, como podemos experimentar, no es un buen momento. Tenemos una serie de problemas que, en lugar de haber sido manejados y haber sido detenidos en algún punto, no han logrado ser puestos un alto, porque precisamente las problemáticas que están detrás del problema de seguridad no son simples de solucionar. Menos aún en un contexto como el ecuatoriano, es decir, un contexto en el que la estabilidad del Ejecutivo y la posibilidad de actuación del Ejecutivo encuentra una serie de impedimentos por la misma dinámica de cómo está estructurado el Estado, ¿ya? Lo que tuvimos en el periodo del anterior cabeza del Ejecutivo, Guillermo Lasso, fue una suerte de bloqueo desde la Asamblea, lo que se va a declarar la muerte cruzada y lo que significó que toda la línea de políticas públicas que estaban intentando solucionar de manera estructurada, organizada, se había planificado muchísimo para abordar y atacar de alguna manera el problema de la inseguridad que tenemos, se quede allí, en el aire. Los planes se quedaron inclusive sin la posibilidad de ser por así decirlo, puestos en conocimiento de la población y de ser ejecutados efectivamente. ¿Qué pasó? Pues cierto, proceso de elecciones, nueva cabeza en el Ejecutivo, por lo tanto cambio de todo el Estado, ¿sí? Empezando por ministros, viceministros y demás, y esto constituye un problema en el Ecuador, porque las cuotas que nosotros tenemos de funcionarios de nombramiento versus los funcionarios de libre de remoción son bajísimas, y entonces resulta que cuando cambia la cabeza del Ejecutivo, no solo cambia toda la gran política que van a implementar o las estrategias, sino que también sale, por así decirlo, en algunas instituciones, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90% de los funcionarios, los burócratas que deberían ser de carrera, especializados y seguir una agenda que vaya de la mano de los intereses estatales, resulta que todo esto cambia dentro de las entidades estatales y no es posible implementar nada. Es decir, ninguna área del Estado de manera coherente, y esto es gravísimo en el sector seguridad. Y no pudimos probar si funcionaba o no funcionaba, porque hace referencia al periodo pasado. Yo fui asambleísta el periodo pasado y de hecho aprobamos varias leyes que igual como se ha hecho actualmente en el legislativo, ¿verdad?, para apoyar la seguridad. Creo que es de los pocos temas, por así decirlo, donde se logran aglutinar voluntades en el legislativo, pero
te escucho y claro, entendemos que hay una débil institucionalidad cuando me hablas de que cambia el 70% de la gente Sí. que está enfocada en realizar un trabajo. Y esta es una característica en general de todo el servicio público, ¿verdad? Pero quien hace la política pública no es el legislativo. Las normas apuntalan o no una política pública. El legislativo es el ejecutor, que es el encargado de ejecutar esta política pública. Hoy tenemos una nueva cabeza, se han aprobado más de 5 nuevas propuestas en temas de seguridad. ¿Cómo analizamos hoy estas propuestas? ¿Son suficientes? No son suficientes. Tenemos ahí un déficit. No entiendo por qué, cuáles son los motivos detrás. Uno podría pensar mal, pero es mejor no lucubrar. El Ecuador tiene más de 5.000 días, 5.500 días, sin que se haya aprobado una ley específica de inteligencia, Así es. que era mandato desde que se aprobó la Ley de Seguridad Pública y del Estado en el año 2009. ¿Ya? ¿Y qué es lo que debería habilitar esta ley de inteligencia? Primero, la existencia de controles horizontales y verticales de la función de inteligencia estatal. Es decir, como un control de cuentas, un check and balance. Una rendición de cuentas que sea real, porque lo que hay en la Ley de Seguridad Pública y del Estado actualmente dejó la puerta abierta para todos los excesos que se dieron con la SENAIN, que son de conocimiento público, se convirtió en una policía política. Pero más allá de esto, ¿no es cierto?, de establecer los controles, debería generar las condiciones legales para que miembros de la policía, de inteligencia, ¿no es cierto?, de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo de la policía y quizás civiles en un momento donde la profesionalización llegue a ese punto, sean capaces de infiltrarse en organizaciones criminales y realizar en la práctica tareas de trabajo preventivo desde la inteligencia, posibilidad que en este momento no tenemos, porque no tenemos una ley de inteligencia que esté pensada, o sea, que exista primero, que debería existir y no existe, y que esté pensada estratégicamente desde ahí. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué han pasado tantos años sin que se apruebe una ley de inteligencia? Y ¿por qué estamos tan tranquilos con eso cuando tenemos un problema tan grande que nos estalla en la cara, que es organizaciones criminales queriendo poner a su servicio y de su línea de negocio, por así decirlo, el Estado ecuatoriano? Porque esa es la circunstancia que tenemos en este momento que puede describir la situación de seguridad en el Ecuador. Y tenemos por el otro lado, ¿no es cierto?, un Estado que está en una dinámica de conflicto armado interno, pero que no tiene todas las herramientas para enfrentarse estratégicamente a estas estructuras de delincuencia organizada. Si bien hay temas que son puramente de la cabeza del Ejecutivo, hay otros temas que son estructurales, que pasan por la Asamblea y que pasan por los representantes que ha tenido el Ecuador, las provincias en la Asamblea, desde el año 2009, los que han estado en la Comisión de Seguridad y que no han dado paso a estos Más proyectos. bien, claro, hace referencia al año 2009, partiendo de que la Constitución está vigente desde el año 2008 y probablemente, y lo estamos escuchando en varias propuestas de campaña, una nueva constituyente, ¿verdad? En ese escenario, ¿qué reformas deberían incluirse en una nueva constituyente para garantizar lo que tú mencionas, la necesidad de levantar un debate para construir un sistema de inteligencia? Bueno, esto tiene que ser primero construido como un problema público. Las y los ecuatorianos necesitamos empezar a hablar de esto. Este no es un tema solamente para los súper expertos policiales o militares, es un tema para la sociedad civil, ¿no es cierto?, del que tenemos que aprender. Y en base a las reformas constitucionales, yo no soy constitucionalista, no es mi área de especialidad, pero yo creo que sí necesitamos una constitución que sea más coherente con las capacidades reales que tiene el Estado ecuatoriano. Porque cuando tienes una constitución como la que tenemos, ¿no?, aspiracional, que quiere decir que te deja una brecha entre las capacidades reales y el conocimiento de derechos para que se luche y se vaya hacia arriba. Pero tienes un Estado como el ecuatoriano que ni siquiera es capaz de cumplir con lo básico en determinadas circunstancias. Generas debilidad institucional. Si la brecha entre el deber ser y el ser es demasiado grande, lo que estás haciendo es construir desde la base de la Constitución instituciones débiles y hay que acortar esa brecha. Es decir,
garantizar los derechos que efectivamente el Estado está en capacidad de garantizar para las y los personas que vivimos, ¿no es cierto?, en el territorio nacional. Justamente tú analizas en uno de los trabajos académicos que has realizado esto, ¿verdad? El sistema de inteligencia. Desde tu experiencia y tu conocimiento en la academia, cuando haces el análisis comparado, ¿cuál sería un ejemplo para tomar en cuenta que sirva de referencia, de base para el Ecuador? Bueno, nosotros tenemos una serie de carencias en el sistema de inteligencia del Ecuador, sistema de inteligencia civil, porque el sistema se desarmó completamente cuando se eliminó la CNAIN, ¿no es cierto? Toda la estructura institucional que de alguna manera era fuerte, pero fuerte para ser policía política, se desarmó cuando se elimina la CNAIN y se crea el Centro de Inteligencia Estratégica. Ya. Y frente al miedo que causó las capacidades que tenía la CNAIN, se elimina todo. También hay un proceso donde muchas cosas, pues, equipos técnicos se perdieron, muchos temas sobre el uso de gastos reservados, especiales quedaron en el aire. El Centro de Inteligencia Estratégica se constituye como una agencia débil que no logra, durante los periodos de Lenín Moreno, de Guillermo Lasso y todavía de Daniel Noboa, conseguir un cuerpo especializado y con nombramientos, con procesos de selección imparciales para que empiece a trabajar la inteligencia estatal civil. Ni siquiera tenemos eso. Me parece que en el CIES en este momento, exagerando, habrá 5 funcionarios con nombramiento de una plana total que desconozco el número, pero que no debe ser menor a 100 personas, digo, solamente estoy elucubrando. Y que no es capaz de hacer que funcione. Se supone que el CIES es la instancia que va a centralizar toda la actividad de inteligencia en el Ecuador y que va a generar inteligencia estratégica para el Estado ecuatoriano. Si esta responsabilidad está en manos de analistas de inteligencia de paso, que con las justas, bueno, llegan, ¿no es cierto?, al CIES, hacen un cursito, lo mismo que pasaba con la CNAIN en los lo que hablábamos hace un momento, sí, ¿verdad? La necesidad de profesionalizar en este caso, algo tan puntual, además tan delicado y que requiere además no solo habilidades específicas, sino también un compromiso con la seguridad, con la ciudadanía. Exactamente, no podemos estar en capacidad de estar 1 o 2 pasos antes de las estructuras de delincuencia organizada. Entonces ese es un problema central. Colombia tiene un proceso de profesionalización que ha tenido ires y venires, pero mucho más avanzado que Ecuador. Yo creo que Chile es un ejemplo que podemos seguir, pero la pregunta central que hay que hacerse es, y hay que hacerse en serio, es ¿a quién le beneficia que el sistema de inteligencia esté tan destruido en el Ecuador y que no sea capaz de hacer lo mínimo que debe hacer para garantizar, ¿no es cierto?, que tengamos al menos una ventaja estratégica en información, ¿no es cierto?, con las estructuras de delincuencia organizada? Lorena, pero ¿cuál sería la respuesta? ¿A quién le beneficia? A las estructuras de delincuencia organizada y a los actores políticos que, bien o mal, tienen una agenda que está marcada, ¿no? Porque tenemos otra falencia, por ejemplo. Ahora, como gran cosa, desde el Consejo Nacional Electoral salió un convenio con la UAFE para ver de dónde provienen los fondos que financian las campañas políticas, justamente en un escenario electoral. Como gran cosa. Eso debíamos tenerlo, de facto, tranquilamente. Hace más, yo te diría, hace más de 10 años, cuando empezaron a notarse en la sociedad ecuatoriana los primeros intentos de pagar a políticos por parte de estructuras de delincuencia organizada. Hace pocos días una reconocida revista internacional, The Economist, sacó un reportaje que debe preocuparnos a todos los ecuatorianos. De hecho, vamos a hablar de este tema la próxima semana en este espacio. Dice, Ecuador es un narcoestado. Qué peligroso, ¿verdad? Ya teníamos indicios de aquello. Lo que parece ser es que
los indicios que teníamos se escondieron. Se escondieron precisamente pues porque esto no les conviene a las organizaciones criminales, que se las identifique como están presentes en el estado A, en el estado B o en el estado C. A las estructuras criminales no les interesa acabar con la estructura estatal, les interesa ponerla a su servicio. Si pueden poner a su servicio el Estado a través de acuerdos amistosos y de una aparente paz, pues esto se da, ¿no? Pero lo que estamos viviendo en parte es consecuencia de que la línea frente a la cual el Ecuador se posiciona con el tráfico de drogas cambió y se modificó. Y es cuando se modifica esta línea, cuando explota la bomba del cuartel militar, el cuartel policial en San Lorenzo. En ese momento se da el tema del secuestro de los periodistas del comercio como un acto de estas estructuras, un acto de gobernanza criminal, de decirle al Estado, bueno, tú crees que decides cuando haces incautaciones, grandes operativos frente al narcotráfico, pero tú no decides, yo te pongo las condiciones. Y en ese contexto es que se debe leer la violencia que está sufriendo el Ecuador como actos de gobernanza criminal que están intentando implantar una idea en la sociedad ecuatoriana que es mejor por las buenas, ¿no? Mejor abracémonos, mejor déjennos operar para tener paz en las calles. La idea de la posibilidad de una pax con estas estructuras criminales empieza a sonar y ya sonaba hace más de un año en la sociedad ecuatoriana como una opción válida. Y precisamente estos son los efectos que causan pues estos actos que yo digo son de gobernanza criminal y que se están dejando sentir en el contexto del Ecuador. Nada puede ser leído por fuera de eso, porque lo que tienes por detrás es una disputa por influir en la política pública y por determinar condiciones de operación mucho más favorables y con menos costos para las estructuras de delincuencia organizada. A las estructuras de delincuencia organizada tampoco les interesa que sea carísimo operar en el Ecuador como consecuencia de tanta muerte, de tanto problema con las estructuras institucionales estatales que de alguna manera están haciendo su trabajo, sino que les interesa bajar los niveles de tensión pues y que puedan operar libremente. Y entonces, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Porque lo vemos todos los días en las noticias, lo sentimos en la calle, te escuchamos a ti ahora, y no podemos evitar sentir como poca fe respecto a que esto cambie, ¿no? A más de, por supuesto, construir una política pública acorde a las necesidades, hablar de la inteligencia como también una necesidad desde el legislativo. ¿Qué otras aristas deben abordarse al mismo tiempo, entendiendo que esto es un tema estructural y también multisectorial? El sector seguridad debe ser fortalecido de manera urgente, inmediata y profesionalizado. Es que no solamente es el CIES, también es la SNAI, ya esta entidad encargada del sistema penitenciario, que es la instancia ejecutora de un comité que está más arriba y que no existe porque fue eliminado antes de la muerte cruzada, porque se supone que iba a pasar a ser ministerio y por el cambio en el ejecutivo no se concretó. Ya, la SNAI, que genera tantos problemas, tiene que ser definitivamente o eliminada o fortalecida. Pero no podemos, sobre pretexto, ¿no es cierto?, de los problemas que tenemos, seguir dilatando estas decisiones de fortalecer inteligencia, de fortalecer el sistema penitenciario, con el pretexto de que Fuerzas Armadas puede con todo. Entonces, en este momento, Fuerzas Armadas tiene 23 misiones auxiliares, de las cuales una es este tema del sistema penitenciario, ¿ya? Y están haciendo de todo menos lo que tienen que hacer. Vamos a terminar como consecuencia de no poner en firme las otras decisiones que se necesitan, debilitando a las Fuerzas Armadas, que son como lo que al darle más competencias y responsabilidades, debilita su institución, porque tienes 23
funciones extraordinarias que están cumpliendo, para las cuales no tienen presupuesto, no tienen formación especializada y ni siquiera tienen el personal suficiente para cumplir. Por eso han llamado a los reservistas. No estamos viendo el problema de fondo. Decimos, bueno, tenemos Fuerzas Armadas, entonces que hagan todo porque son perfectos para hacer todo, porque están entrenados para cumplir con las misiones en una situación de guerra, no, en las peores condiciones, sin presupuesto y porque están bien estructurados para cumplir cualquier misión. Pero el Estado no puede dejar de hacer su parte y el gobierno nacional, ¿no es cierto? El ejecutivo, y también los otros poderes del Estado no pueden dejar de hacer su parte, que es trazar la cancha para que el Estado en general, desde otros lugares que no sean Fuerzas Armadas, pueda responder a las necesidades que tenemos. No dejarle el tema energético a Fuerzas Armadas, dejarle las cárceles a Fuerzas Armadas, dejarle todo a Fuerzas Armadas. Esa no es una manera ni de fortalecer la democracia, ni de construir un todo de Estado. Estamos haciendo lo más fácil, ¿no? Lanzarles la pelotita a Fuerzas Armadas y que ellos vengan y que nos solucionen la vida. Esa no es una política sostenible en el tiempo. Tú puedes utilizarlos como una medida emergente, pero una medida emergente no puede durar más de 2 años, ¿no? No puede durar ni siquiera 1 año y medio. Esto tiene que ser corregido porque vamos a tener una serie de problemas que van a venir después. Entonces, ¿es urgente fortalecer la institucionalidad estatal? Sí, poniendo límites y diciendo, el Estado ecuatoriano quizás no puede garantizar esta línea de derechos, sino se va a enfocar en ser otra vez un Estado de derecho, no de derechos, y en garantizar lo básico para poder garantizar algo, porque el que mucho abarca poco aprieta, ¿no es cierto? No, la seguridad no es el deber primigenio del Estado. Exactamente. Y no hemos podido garantizarlo. Exactamente. Tenemos además a la puerta unas elecciones, ¿verdad? Y de cara a estas elecciones presidenciales también tenemos diferentes propuestas de campaña. Desde tu punto de vista, ¿qué elementos claves deberían incluir los planes de gobierno en temas de seguridad? Tienen que dar una respuesta clara de cómo se va a fortalecer la institucionalidad estatal. Tienen que dar una respuesta clara sobre cómo se va a lograr efectivamente este cambio constitucional, que no es un tema que se está hablando ahora. También es un tema desde hace más de 10 años, cuando ya se advirtió de las consecuencias de la estructura constitucional que tenemos, que establece 5 poderes en el Estado, y entre esos 5 poderes complica la posibilidad de un control cruzado entre ellos, generando una preeminencia del Ejecutivo sobre los otros y generando la posibilidad de discrecionalidades. Entonces, este tema tiene que tratarse, obviamente, y tenemos que fijarnos también en quiénes son estos actores políticos que están ahí. Son, por así decirlo, actores oportunistas del momento, ¿ya? Son personas que tienen una mínima trayectoria que les puede asegurar una estructura que luego les deje montar pues una estructura para gobernar, o son personas sobre las que hay grandes dudas acerca del financiamiento de sus campañas políticas. Porque podría venir de estructuras de delincuencia organizada. Esto es gravísimo. Yo creo que ahí, como ciudadanos, tenemos que ser lo suficientemente sabios y poner los ojos. Muchas gracias, Lorena. Amigas y amigos, sin lugar a dudas, la seguridad es uno de los temas más críticos que enfrenta nuestro país en este momento. La violencia, el crimen organizado, no solo afectan la tranquilidad de los ciudadanos, sino que también representa un desafío profundo para el Estado y las políticas públicas. Lorena, muchas gracias por compartir tus valiosos conocimientos y perspectivas sobre la situación actual y las soluciones posibles. El camino por recorrer es largo, pero la reflexión y el compromiso con la seguridad son pasos esenciales para garantizar un futuro más seguro para todos los ecuatorianos. Te agradecemos nuevamente y te pido un mensaje muy cortito para la audiencia. Bueno, está en nosotros la responsabilidad de saber discernir quién está detrás de esta cara que me ofrece todo en este momento, además que es mágica y que ofrece darme lo que no se puede, y quién de verdad tiene un plan por detrás. El ejercicio consciente del voto es lo que nos puede ayudar a construir pues un mejor Estado, además democrático. Muchas gracias, Lorena, amigas y amigos. Espero que este programa haya sido de su interés. Soy Marjorie Chávez. Hasta la próxima semana.
Quito con Marjorie. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.